Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Hola y bienvenidos de nuevo aquí, a los Cuentos del Sabio. Un programa de divulgación histórica para ti. Un podcast donde te contamos los temas más interesantes del pasado del hombre, para compartir conocimiento, para que juntos aprendamos a ver el pasado con una mirada distinta, cogiendo lo mejor para el futuro, desechando lo peor y aprendiendo de todos esos errores, porque a veces, como en la vida, es importante echar la vista atrás. Hoy continuamos en el universo nazarí del pasado programa para hablaros de su pueblo, de su organización, de su vida cotidiana y de sus instituciones. Conozcamos un poco más las riquezas de Granada. Después de tantos siglos de historias cruentas, de luchas entre hermanos, de injusticias de unos pueblos contra otros, emerge de todos estos escombros una sociedad moderna, donde conviven pueblos, antaño enemigos, pero conviven en un mismo lugar. Podemos ver cómo en las grandes ciudades del mundo se pasean por sus calles hombres de distinto origen étnico. En Nueva York, por ejemplo, es muy normal montarte en un taxi con un conductor pakistaní o pasear por Chinatown, por no decir la cantidad de personas que tienen un origen afroamericano, que vienen de generaciones y generaciones. Y lo mismo podemos hablar de ciudades como Londres o París. Pero todo esto ha tenido un alto precio, por no decir que los conflictos raciales en la actualidad todavía son noticia. Por ejemplo, esos grupos de población francesa de origen argelino o subsahariano que viven en el extrarradio de París y que no encuentran su identidad. Son un foco de delincuencia y desarraigo social que necesita de una solución. Cuando dos o más culturas se encuentran en la historia, es decir, cuando tienen que convivir, se ha hecho de distintas maneras, a veces peores, a veces mejores. Cuando un grupo pierde su propia cultura frente al grupo mayoritario, cuando la identidad de origen no es tenida en cuenta, se produce un proceso de aculturación. Un grupo social absorbe a otro y éste pierde todas sus raíces. Esto se ha hecho mucho, por ejemplo, lo han hecho mucho los romanos y han cortado de raíz la cultura, el pensamiento de muchos pueblos. Otras veces ha ocurrido un proceso de desarrollo paralelo en el que cada grupo étnico-cultural posee sus propias instituciones laborales, sanitarias, culturales o educativas, pero en el que el contacto con otros grupos intenta ser prácticamente nulo. Hablamos del segregacionismo. Se ha hecho, por ejemplo, con los judíos, aislados a veces en barrios dentro de ciudades o marginados hasta el exterminio en la Segunda Guerra Mundial. También es arquetípico el apartheid sudafricano o el segregacionismo de mediados del siglo XX en Estados Unidos. Pero poco a poco, el resultado de estas políticas tan injustas han dado como resultado un cambio más positivo en la relación entre culturas. Actualmente tendemos a un momento de multiculturalidad, donde existe la presencia de dos o más culturas en una sociedad pacífica y de más o menos de buenos vecinos, pero esto no es suficiente y la tendencia es a avanzar hacia de la multiculturalidad a la interculturalidad. Es decir,
a la comunicación entre individuos, entre grupos, entre instituciones pertenecientes a culturas diferentes. El tema del que hoy os voy a hablar se acerca a una sociedad que convivía con diferentes grupos sociales que entre ellos se enriquecieron y que crearon una sociedad altamente culta y avanzada. Empezamos. Hablemos en primer lugar del número de población que tenía el reino. Aquí es complicado dar una cifra, pero descartando algunas exageradas que hablan de 5 millones de habitantes, parece más preciso hablar de una cifra de entre 300.000 habitantes hasta 1,5 millones, que es bastante para la época. Granada llegaría a tener unos 50.000 habitantes y Málaga unos 20.000. Además, la distribución de la población era desigual, sobre todo en función también de la orografía, que también era muy diversa, porque el Reino de Granada pues había desde vegas a montañas, alta montaña y a zonas de costa. En este sentido, cabe destacar que la Vega granadina fue un lugar muy habitado y que allí se daban muchísimas riquezas por lo que daba la tierra, por el cultivo. Entonces era normal que estuviera la población concentrada en esa región. Por otro lado, la población se organizaba en unas familias unicelulares frente a la típica familia patriarcal. Vivían en casas típicamente árabes. Estas eran pequeñas y a veces con una planta alta a modo de algorfa. La algorfa es una estructura que servía para conservar el grano. La ciudad de Granada respondía lógicamente a una estructura típicamente islámica con un trazado sinuoso y serpenteante, con calles cortas y núcleos mercantiles como el Zacatín, que es una pequeña plaza donde se suele vender la ropa, o también como la Alcaicería, que es una especie de aduana o casa pública donde los cosecheros de la seda pagaban los derechos establecidos por los reyes moros. Pero, ¿de dónde procedía la población nazarí? Este es un tema complejo, teniendo en cuenta que en Granada se acumula una gran diversidad de población musulmana, tanto por los huidos de los cristianos como de los procedentes del norte de África, y además de aquellos que ya estaban ahí. Con todo esto nos encontramos con un mosaico de religiones, culturas e incluso etnias que convivieron durante siglos en el reino nazarí de Granada. Empecemos por los más numerosos, que son el grupo de los musulmanes. El grupo de los musulmanes predominaban sobre todo los andalusíes, es decir, los hispanos arabizados desde los tiempos de la conquista. Además había una población importante de bereberes, de linajes árabes y de los llamados voluntarios de la fe, que procedían del norte de África. Estos últimos llegaron para ayudar militarmente
a Granada de los cristianos. Hablamos de ellos cuando nos referimos a los beriberines. Pero vamos a concretar un poco más. Tenemos que tener en cuenta que la población musulmana en Granada se fue nutriendo de los restos de otras zonas de la España conquistada por los cristianos. Entonces tenemos diferentes grupos. Tenemos por un lado los árabes, que estaba formado por familias y linajes de origen antiguo yemení, sirio o de la península arábiga, y estos mantenían un alto componente tribal. Era más honorífico y era más de prestigio social. Constituían una buena parte de la aristocracia y de la élite cultural, política y militar del reino nazarí. No era una aristocracia, como he dicho, de tipo señorial, sino social. Vivían tanto en las ciudades como en el campo, y cuando vivían en el campo actuaban como grandes terratenientes porque tenían muchísimas tierras. Luego un grupo muy interesante era el de los bereberes. Vinieron del norte de África en los primeros momentos de la presencia musulmana de la península. Estos grupos son anteriores a los musulmanes, pero cuando los musulmanes llegaron al norte de África islamizaron a estas poblaciones, y estas poblaciones en época ya del Islam van a nutrir de población musulmana a la península. Estaban unidas entre ellas por diversos lazos tribales y de linaje. Al llevar tanto tiempo, cuando se formó el Reino de Granada, tenemos que distinguir dos bloques importantes de estos bereberes. Por un lado tenemos a los bereberes viejos, aquellos que llegaron con la conquista al Andalus, con las invasiones almorávides y con las almohades. Y luego tenemos a los bereberes nuevos, que llegaron a partir del siglo XIII con las tropas de Banu Marín, los benimerines. Formaban parte de las llamadas tropas voluntarios de la fe, que venían al reino nazarí a hacer la Guerra Santa. Estos voluntarios formaban unidades asentadas en las fronteras, y también vinieron grupos de colonos de bereberes en busca de tierras fértiles a causa de la sequía que tenían en sus regiones de origen. Otro grupo era el de los abecerrajes. Era un linaje nobiliario de origen norteafricano cuyo nombre procede de los Banu Sarrai. Parece que ya estaban presentes en el Al-Ándalus en época califal, pero no reaparecen hasta principios del siglo XV. Luego tenemos el grupo de los muladíes. Estos son españoles conversos al Islam desde hacía varios siglos. Ya estaban arabizados e islamizados, eran de origen hispanogodo o hispano-romano e incluso esclavos. Constituían el núcleo más importante de la población nazarí y podían estar mezclados con otros colectivos sociales como los conversos de reciente cuño o de otras razas. Solían estar formados por miembros de todas las capas sociales, habitando en ciudades o en pequeñas aldeas. Luego tenemos el grupo de los mudéjares. Provenían de la antigua población musulmana andalusí que quedó en los territorios reconquistados por los cristianos en su avance del norte al sur. Cuando estaban en territorio cristiano vivían segregados en barrios llamados morerías o aljamas. Las aljamas son comunidades de musulmanes en una parte de la ciudad. Cuando se forma el Reino de Granada, muchos de ellos llegan como refugiados desde los reinos cristianos o como emigrantes en busca de mejores oportunidades de vida. Generalmente se dedicaban a la artesanía de la seda, a la agricultura o al comercio. Solían vivir en ciudades o alquerías. Las alquerías son casas de labor con finca agrícola, son muy típicas de la zona de Granada y de Valencia. Luego está el grupo de los conversos, que se llaman elches, con H o sin H. Los elches eran musulmanes nuevos de origen cristiano, de reciente conversión o descendientes de conversos principalmente de origen castellano, llegados por voluntad propia
o bien tras ser capturados como cautivos al Reino de Granada. Fue un grupo social propio, muy activo y se implicó mucho en la sociedad nazarí. Tenían una característica muy interesante que les otorgaba un valor añadido, y es que eran bilingües. Se dedicaban a la administración, la cancillería, la organización de palacio, pero sobre todo al servicio militar. Y esto es importante porque llegaron a formar parte de la Guardia Palatina, que no solo estuvo al servicio de los sultanes, sino también al servicio eran guardias moriscas al servicio de reyes cristianos como Juan II o Enrique IV. Hay que recordar que el Reino de Granada, en ese vasallaje, aportaba ejércitos para los castellanos también como aliados. Entonces formaron un grupo muy especializado tanto en lo militar como en su calidad como gestores, como administrativos, como juristas incluso. También había un grupo de negros de origen subsaharianos o de Guinea. Normalmente eran esclavos o libertos convertidos al Islam, dedicados a tareas de servidumbre o al ejército. Luego tenemos los otros dos grupos. El grupo de los cristianos, que era una población más importante de lo que parece. Aquí también había que diferenciar varios grupos. Por un lado existían los mozárabes de toda la vida, es decir, aquella población hispana que con la llegada de los musulmanes a la península no se convirtieron al Islam, es decir, que no llegaron a ser andalusíes. Por otro lado estaban los cristianos propiamente dichos. Algunos eran cautivos, pero la mayoría de ellos no. En las calles de Granada existían también grupos de renegados que trabajaban en la guardia de los sultanes y un grupo importante de pequeños comerciantes. La población cristiana, como he dicho antes, no era tan reducida como pudiera parecer. Finalmente tenemos el grupo de los judíos. Este grupo, como en todas las ciudades musulmanes, se agrupaban en juderías y debían llevar un distintivo. Su aportación económica y cultural no era nada desdeñable en el reino nazarí. Algunos de ellos destacaban como médicos, intérpretes y trujamanes, que es un tipo de intérprete de lenguas en transacciones comerciales. La conclusión de todo esto es que es lo que hemos dicho en la introducción del podcast, es que se formó una sociedad multicultural. Ahora os hablaré de la vida cotidiana en el Reino de Granada. Es una sociedad compleja porque la población era compleja, era muy diversa y está llena de grandes contrastes. En general, la situación del reino era de constante peligro y esto hacía que sus gobernantes sometieran a las clases más humildes a un asfixiante sistema de impuestos. Pero esto no impedía que disfrutaran de ciertas festividades como el nacimiento del profeta o también de juegos como las luchas de animales, los desafíos o las justas. Muchas de estas diversiones eran coto exclusivo de las clases altas, pero cabe destacar que sí participaban de otras. Este es el caso de las famosas zambras moriscas. Es una danza flamenca de los gitanos de Granada. Se cree que es el resultado de la evolución de anteriores danzas moriscas. La zambra mora tiene algunas similitudes con la danza del vientre y especialmente parecida a la danza flamenca de los cantes por Taranto de Almería. Junto a esto era popular la música callejera, los juegos populares, los pasatiempos y la picaresca de siempre.
Pero frente a esto, el Reino de Granada tenía grandes contrastes en su sociedad, porque en la otra cara de la moneda destacamos la figura del maliquismo. El maliquismo es un sistema religioso jurídico intransigente. También había un movimiento místico muy notable. Y todo esto porque en el fondo la sociedad granadina carecía de una alta moralidad. Era muy normal que hubiera un mundo de tabernas, de consumo de vino, también se consumía hachís y también se practicaba el libertinaje. Es importante la labor que hacían los moravitos, que ya hablamos de ellos en el podcast anterior, que junto con las cofradías místicas o sufíes intentaban enardecer la fe y con frecuencia se convirtieron en monjes soldados. Una sociedad tan compleja como la nazarí debía estar bien dirigida y muy bien organizada. Ahora os voy a hablar en líneas generales de las instituciones del reino. Y empezamos por entender qué es políticamente el reino nazarí de Granada. Como Estado musulmán lo podemos definir como un sultanato. Administrativamente hablando, es un territorio bajo la jurisdicción de un sultán. Es la versión musulmana de una monarquía. Aunque esto es obvio, no debemos de omitir este dato porque lógicamente no puede ser un rey porque los reyes son cristianos. A veces se llamaban reyes de Granada desde el mundo cristiano, pero entendiendo que eran sultanes. Por ejemplo, en Egipto, en el Egipto mameluco, que es coetáneo a este reino, se llamaba el sultán el señor de la Alhambra. El sultán tenía el poder religioso y político propio de la tradición islámica. Intervenía de forma personal no solamente en la política, sino en las finanzas, en la justicia o en el derecho hereditario. Por otro lado, era muy importante los símbolos que utilizó este reino o sultanato para diferenciarse de los demás. Me explico. Frente al color blanco de los omeyas, que ya habían abandonado su poder en la península, los granadinos adoptan el color rojo. Esto iba acompañado de su lema, que puede verse en muchas inscripciones que aparecen en sus edificios, y decía lo siguiente, algo así como "no hay más vencedor que Dios" o "solo Dios es vencedor". Por debajo del sultán tenemos dos figuras importantes, la del hashif y la del visir. El primero de ellos es una figura muy importante que se dio anteriormente en el Al-Ándalus y que mantuvieron los nazaríes. El cargo de hashif fue siempre superior al de los visires. Actuaban como una especie de primer ministro, asistía al monarca en las funciones de gobierno, controlaba la administración civil, la cancillería y las finanzas. Eso sí, nunca fue un cargo permanente, pero un cargo mucho más importante que el del visir. Luego tenemos la figura del visir. Fue un cargo también muy importante en Granada. Tenía una doble función, que era militar, política y administrativa. Era redactor también de los diplomas reales. En general, era un ministro de Estado, pero no un primer ministro como el hashif.
Este cargo generalmente lo ocupaban hombres de letras e incluso llegó a haber visires en este grupo de cristianos renegados que gozaban de prestigio. Y bajando en la escala de poder tenemos la figura del cadí o del alcalde. Este cargo gozaba de un cierto prestigio. Su figura personal generalmente tenía un perfil de persona íntegra. Eran independientes e intrépidos y solían llevar una vida sencilla. Sus funciones eran judiciales y los juicios se desarrollaron en la Puerta de la Alhambra, en la llamada Puerta de la Justicia. Hay que hacer un inciso en este cargo. Me explico, en el Islam no se hace distinción entre la ley civil y la ley religiosa, por lo que el cadí tenía una jurisdicción sobre cualquier materia que involucrase a un musulmán. Y es que sus sentencias se basaban en el Corán y actuaban como juez de paz, como notario, pronunciándose en materia de matrimonios, divorcios, particiones de bienes, testamentos o sucesiones, e incluso en litigios de muebles e inmuebles. Muchos de los nombres de estos y otros cargos pasaron al castellano. Granada aportó una gran cantidad de términos que enriquecieron las lenguas romances. Un ejemplo de esto es lo que acabamos de hablar, de la figura del alcalde, que viene del árabe al-Qadí, que significa el juez. El verbo qadí viene del verbo qada, o sea, juzgar. Blicke nach draußen, sehe Leere, bin allein. Kann es nicht glauben, all die Werte bleiben klein. Ist schwer in dieser Zeit, wo sind die Liebsten plötzlich? Der Kreis bleibt klein, bis Sympathie erschöpft ist. Keiner steht mit bei, wenn keiner darf es. Die ganze Welt ist... Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, porque hemos profundizado más en esta increíble historia que es el reino nazarí de Granada. Eigentlich sind wir frei, doch der Zeiger tickt. Jeder bleibt bei sich, denn Y me gustaría hacer una pequeña reflexión con la siguiente pregunta. Si los reyes cristianos de la monarquía hispánica no hubieran tomado la decisión de expulsar a los musulmanes y a los judíos, ¿cómo crees que sería la sociedad española actual? Si además de esta pequeña reflexión queréis compartir con nosotros la opinión, pues mandarme un mensaje a través de mi Instagram, afer.pod, o mandarlo por vía Twitter como FermerPodcast. Y como siempre os digo, gracias, muchas gracias por gastar vuestro tiempo conmigo, porque el tiempo en el mundo en el que vivimos es el mayor de los tesoros. Un saludo y hasta el próximo podcast. Ich möchte raus hier, raus aus diesem Schauspiel. Ich möchte leben, möchte kämpfen wie ein Raubtier. Seh deine Augen jeden Tag nur noch auf FaceTime. Schlaf alleine ein, denn draußen geht nichts mehr bei Late Night. Es tut so weh zuzusehen, wie alles vergeht. Ich seh, das Problem hat das ganze System. Fühlt sich an, als kenn ich meine Liebsten kaum. Ich hoffe, ich wache aus diesem Traum bald wieder auf. Sing dir ein Lied, ich hoffe, es kommt an. Ist schon lange her, dass ich dein Lächeln fand. Ich bin verliebt, doch ich zeig es kaum, denn unsere Beziehung ist wie angebaut. Sing dir ein Lied, ich hoffe, es kommt an. Haben dieser Krise schon viel Stress verdacht. Ich bin verliebt und das weißt du auch, doch wir hätten beide noch ein wenig
verliebt und das weißt du.